La suspensión ajustada de los modelos 2007 a 2010 provoca un estilo de conducción dinámico, pero la dirección de goma impide divertirse. Después de 2010, la configuración del chasis cambió un poco. Y, sin embargo, el Mazda 6 se comporta con confianza y estabilidad. En general, la suspensión del Mazda 6 soporta penurias y penurias cuando se circula por carreteras en mal estado, sus componentes alcanzan fácilmente los 100.000 kilómetros. Pero luego necesitarás bastante dinero para reconstruirlo. Los consumibles son los puntales, los casquillos estabilizadores y los extremos de dirección, que tradicionalmente deben cambiarse con mayor frecuencia. La suspensión trasera tiene un diseño ligeramente modificado con respecto a su predecesora, es duradera, sencilla y económica de reparar. Después de 80 a 100.000 km, es posible que sea necesario reemplazar los cojinetes de las ruedas delanteras. Y después de 150.000 km, es posible que sea necesario sustituir la junta homocinética interior derecha o una de las exteriores. Más cerca de los 80 a 100.000 km, los problemas con la cremallera de dirección son comunes y, a veces, también falla la dirección asistida. Al girar el volante en un sentido aparecen golpes, clics, vibraciones y esfuerzo excesivo. El Mazda 6 no se libró de la enfermedad de su predecesor, el deterioro de las pinzas traseras. La enfermedad se manifiesta después de 120 a 150.000 km. El sistema opcional de control de la presión de los neumáticos, TPMS, también causa pequeños inconvenientes. Además de perder la conexión entre los sensores y el coche, poco a poco se puede perder aire de una de las ruedas. El sistema eléctrico del Mazda 6 no es uno de los puntos fuertes del 6. La mayoría de las veces, las fallas ocurren en el sistema de cierre centralizado y en la unidad principal del sistema de audio de fábrica. El cable a granel se corroe con bastante rapidez, lo que dificulta el arranque exitoso del motor. Además, muchos propietarios se quejan de que las lámparas de iluminación externas se queman rápidamente, incluidas las luces traseras LED. Para su información, los faros utilizan lámparas H9 y P11 poco comunes. La desactivación simultánea del ABS, el DSC y el sistema de estabilización dinámica está asociada con la pérdida de comunicación entre el controlador y uno de los sensores del ABS. Hay varias razones. En la mayoría de los casos, se acumula mucha suciedad en la cinta magnética del cojinete de la rueda. Pero puede haber problemas tanto con los contactos como con el cableado de los sensores. Con menos frecuencia es necesario cambiar los sensores o el cojinete de la rueda, debido al desgaste de la cinta. En los automóviles fabricados en 2008, el problema con la cerradura del maletero es bastante común, vive su propia vida y decide de forma independiente cuándo es necesario abrir la tapa. Se trata del botón que gotea, por donde entra la humedad y cierra los contactos. Posteriormente el botón mejoró y la enfermedad prácticamente se curó. Sin embargo, también se producen síntomas similares cuando se rompe el cableado dentro de la corrugación protectora entre la tapa del maletero y la carrocería. No se puede decir nada malo de las unidades de potencia de gasolina. Además, independientemente de la opción de motor, puede contar plenamente con una fiabilidad ejemplar. En todos los motores de gasolina, los ingenieros japoneses utilizaron una transmisión por cadena de distribución que no requiere mantenimiento. Los problemas comunes incluyen el desgaste del soporte derecho del motor, soporte, y la falla del sensor de oxígeno, sonda lambda, después de 100 a 150.000 km. El motor básico de 1,8 litros es demasiado débil y el de 2,5 litros con una capacidad de 170 CV está bastante sediento de sus prestaciones, más de 12 L, 100 km. El punto medio es el motor de 2 litros. Es bastante económico, 9 a 10 L, 100 km, y dinámico, 0 a 100 km por hora en 10 segundos. Desafortunadamente, después de 100.000 km, los amortiguadores del colector de admisión pueden empezar a golpear. Se trata del desgaste de la palanca de accionamiento del amortiguador, fabricada en plástico. Pero lo dicho anteriormente sobre las unidades de gasolina no se aplica a las modificaciones diésel del Mazda 6. Se debe tener especial cuidado al acercarse a un motor diésel con una cilindrada de 2 litros, 2,0 MZRCD. El riesgo de reparaciones costosas es demasiado alto, especialmente para los coches del año 2007 a 2010. La mayoría de los problemas son causados por el filtro DPF.
Con viajes cortos frecuentes o uso en ciudad, el nivel de aceite del motor aumenta excesivamente. Esto ocurre debido a que el combustible diésel ingresa al aceite durante la quema del filtro DPF. Como resultado, el aceite puede entrar en la admisión, lo cual es peligroso debido a que el motor entra en sobremarcha, un aumento incontrolado de velocidad. Pero esto es más bien una excepción a la regla. Lo que es mucho más grave es que el combustible diésel, al entrar en contacto con el aceite, lo diluye, las propiedades lubricantes se deterioran y se acelera el desgaste de las piezas que rozan. En 2008 se cambió el software, gracias al cual la alarma indica de antemano que se ha superado el nivel crítico de aceite, lo que, a su vez, reduce el riesgo de problemas. Se conocen casos de rotura del intercooler. Aparece un fuerte silbido y cae la potencia del motor. Además, los mecánicos prestan atención a los problemas con la bomba de aceite. Es impulsado por un engranaje ubicado en el cigüeñal. Los dientes de los engranajes se desgastan con bastante rapidez después de 60.000 kilómetros. A menudo, los productos de desgaste obstruyen la entrada de aceite en el cárter del motor, lo que en última instancia puede provocar que el motor se atasque. La causa del problema no es solo un defecto de diseño, sino también el intervalo de cambio de aceite sobreestimado por el fabricante. ¿Cómo lidiar con esto? Cambie el aceite con la mayor frecuencia posible, al menos una vez cada 8.000 kilómetros. Y después de cada 3 a 4 cambios, retire la sartén y limpie la entrada de aceite. Los mecánicos confían en que esto prolongará significativamente la vida útil del motor. Otro punto es que los inyectores denso no se pueden restaurar. Y, sin embargo, la confiabilidad de los inyectores densos se considera aceptable, pero con las lavadoras no todo es tan bueno. Es necesario cambiarlos periódicamente. Los problemas con los inyectores se indicarán por el funcionamiento desigual del motor, lo cual no es infrecuente en este modelo. Las quejas sobre velocidades de flotación y tirones al acelerar no son casos aislados. La transmisión de sincronización del motor diésel de 2 litros es de tipo correa. Como regla general, no surgen problemas con la correa de distribución, pero es mejor cambiar la correa con prudencia cada 90,000 a 100,000 kilómetros. Un turbocompresor de geometría variable es bastante fiable, pero en caso de reparación requerirá grandes gastos. Debido a la debilidad del motor en la parte inferior, el embrague y el volante no son componentes consumibles. Para el uso diario, el turbodiesel de 2,2 litros, más fiable, con 185 CV es mucho más adecuado, pero los Mazda 6 con una unidad de este tipo son más caros. Es importante señalar que los japoneses utilizaron aquí un filtro DPF completamente diferente, con el que no hay problemas, a diferencia del motor diésel de 2,0 litros. Lo único que debes saber es sobre los problemas con la transmisión de sincronización. Hay casos de estiramiento de la cadena de transmisión del árbol de levas y aparecen ruidos extraños. Tenga en cuenta, las modificaciones diésel con potencia a partir de 163 CV proporcionan una buena dinámica. Los propietarios de Mazda 6 a menudo se quejan de la transmisión manual, surgen problemas con los cambios. Los sincronizadores tienen la culpa de esto. La vida útil del embrague es de unos 150 a 200.000 km. A pesar de la ausencia de una recomendación oficial para cambiar el aceite de transmisión en una transmisión manual, todos los mecánicos recomiendan por unanimidad hacerlo a más tardar 100.000 kilómetros. Las automáticas necesitan un cambio de aceite con mucha más frecuencia, cada 60.000 kilómetros. A los 80 a 100.000 km, muchos propietarios de Mazda 6 con transmisión automática notan la aparición de patadas al pasar de tercera a cuarta. La razón es el desarrollo dentro de la caja. Después de 100 a 150.000 km, a los propietarios les espera otro peligro: la entrada de refrigerante a la caja, lo que provoca que se aflojen los embragues. La razón es la destrucción del accesorio del intercambiador de calor.